Matilde Arnay es una investigadora de la Universidad de La Laguna que nos va a hablar de la presencia aborigen en las cañadas del Teide. Bueno, ahora ya vamos a viajar un poco en el tiempo con la profesora Matilde Arnay y arqueóloga, profesora honoraria de la Universidad de La Laguna, historiadora. La hemos incorporado al proyecto Teide Lab de manera muy reciente y esperamos tener una larga línea de trabajo con ella. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Bueno, yo voy a tratar una parcela muy diferente a la que se han estado tratando a lo largo del ciclo. Yo me voy a referir al área de humanidades, concretamente a la arqueología, y el objetivo es hablarles de las investigaciones arqueológicas en las cañadas del Teide, no de todas las investigaciones arqueológicas a lo largo del tiempo, sino que me voy a centrar en destacar algunos resultados de las investigaciones que hemos realizado pues, aproximadamente en los últimos 10 años. Bueno, como ustedes saben, las cañadas están incluidas dentro de los límites territoriales actuales del Parque Nacional del Teide, y cuando nosotros hacemos pues, un recorrido por la distribución de los yacimientos arqueológicos de la isla de Tenerife, como ven ustedes aquí, observamos que hay una gran concentración. Evidentemente, es una de las zonas que presenta una riqueza arqueológica en Tenerife pues comparable o incluso mayor que otras zonas que son también muy ricas en vestigios arqueológicos, y observamos también cómo esos yacimientos arqueológicos se distribuyen dentro de lo que es el Parque Nacional del Teide. Bien, esto es así porque la mayor parte de las intervenciones arqueológicas que se han hecho en las cañadas pues parten de proyectos, de iniciativas auspiciadas por el Parque Nacional del Teide, sobre todo para confeccionar el inventario arqueológico, la Carta Arqueológica del Parque Nacional. La creación del Parque Nacional, como también saben ustedes, en 1954 y su declaración como Patrimonio Mundial en el 2007 se debió pues, básicamente por aspectos relacionados con sus valores naturales, aspectos paisajísticos, aspectos geológicos, pero indudablemente, además de ese patrimonio natural, existe un rico patrimonio cultural. Las Cañadas del Teide es un territorio humanizado, fuertemente humanizado, que tiene una larga trayectoria histórica, y esa humanización y esa trayectoria histórica ha dejado una materialidad, un rico patrimonio arqueológico que pues de alguna manera lo podemos situar desde prácticamente el siglo V después de Cristo, el siglo V de la era, como ven ustedes aquí, en una larga etapa guanche, y luego una etapa después de la conquista, que también es una larga etapa hasta la actualidad. En el cuadro lo pueden ver representado, incluso se solapan en algún momento pues, lo que sería esos indígenas con lo que sería la etapa conquista. Las Cañadas, sin duda, ocupa un espacio singular dentro de lo que es la ocupación de la isla de Tenerife, tiene una historia también singular. Es un espacio geográfico muy difícil de habitar, como ustedes saben, no solamente por las condiciones geológicas, sino también por las condiciones climáticas. Pero a pesar de esa dureza, de esa aspereza para la habitabilidad, bueno, pues ha sido ocupada por una población importante a lo largo de todos esos siglos. En la etapa indígena, en esa larga ocupación indígena, que quizás es la más larga, pues tenemos unas evidencias arqueológicas características, como pueden ver ustedes aquí, y en la etapa posterior a la conquista
sobre todo relacionado con los aprovechamientos y los usos tradicionales y también otro tipo de actividades como los sanitarios, como las investigaciones científicas, pues también en esa etapa vamos a tener toda una serie de evidencias materiales, como las que se enseñan aquí, evidencias materiales que pueden ser analizadas con metodología arqueológica. Yo no me voy a referir a estas evidencias materiales, yo me voy a referir exclusivamente a las que tienen que ver con la etapa indígena. Si nosotros consultamos los objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión, el que ha estado vigente hasta ahora, vemos que los valores arqueológicos se contemplan de una forma importante. De hecho, el primer objetivo que tienen ustedes ahí es proteger, como es lógico, el paisaje, la integridad de la flora, la fauna, la vegetación, pero el segundo objetivo claramente dice proteger la integridad de sus recursos arqueológicos. Esto es así porque realmente la riqueza arqueológica del Parque Nacional del Teide era conocida desde antes de la creación del Parque Nacional. Realmente arranca desde la época en que Luis Diego Cuscoy empieza las exploraciones en el Parque Nacional en 1943. Luis Diego Cuscoy, que pueden ver en esta imagen, precisamente en esas exploraciones en Las Cañadas, que fue el primer director del Museo Arqueológico de Tenerife. Luis Diego Cuscoy fue el primero que definió las características de los yacimientos. Él fue el que estableció también las primeras hipótesis sobre lo que sería la ocupación guanche de Las Cañadas, que él consideraba que era muy parecida a la que él había observado en los pastores tradicionales, es decir, que subían con los ganados en verano para aprovechar el pasto de la alta montaña. Y Luis Diego Cuscoy, que exploró muchas zonas, pero básicamente las zonas que tenían pues, los accesos más fáciles, como ven ustedes, los accesos más fáciles entonces, básicamente la zona que estaba en la Cañada Blanca, la zona donde está precisamente el centro visitante ahora de la Cañada Blanca, la zona del sanatorio, bueno, era todavía una zona muy restringida, pero ya se dio cuenta de la enorme potencialidad arqueológica que tenían las Cañadas del Teide. Él consideraba que era la extensión arqueológica más vasta de la isla y también la más alta de Europa y con una enorme potencialidad. De tal manera que incluso él llegó a plantear que había que insistir mucho en el conocimiento arqueológico de Las Cañadas, porque aquí es donde se podría encontrar la clave del poblamiento guanche de Tenerife. Luis Diego Cuscoy estuvo trabajando en Las Cañadas pues, hasta los años 60 aproximadamente, luego hubo un intervalo y a partir de 1980 se establece un proyecto de colaboración estable entre el Parque Nacional del Teide y la Universidad de La Laguna, sobre todo para realizar la carta arqueológica, los inventarios arqueológicos que se van a empezar a realizar por fase, desde entonces prácticamente hasta la actualidad. En el 2007 se informatizó toda esta información y, bueno, estos inventarios que entonces se realizaron, constituyeron no solamente una fuente de conocimiento de lo que era todo el registro arqueológico de esta zona, sino que además fue una importante herramienta de gestión para la administración del parque, para ver la densidad de yacimientos en las distintas zonas y establecer, integrarlos en la zonificación de protección que se estaban también elaborando en el Parque Nacional. Por lo tanto, estos primeros inventarios sirvieron para arrancar un poco lo que sería la investigación actual de la arqueología y efectivamente se logró tener un conocimiento, insisto, un conocimiento pues, bastante importante sobre la distribución geográfica de los yacimientos arqueológicos, también sobre sus características, evidentemente en todas las zonas de Las Cañadas, pero faltaba profundizar, es decir, había muchas preguntas que se abrieron y que necesitaban respuesta, preguntas como desde cuándo pues, estaban los guanches instalados en esta
estas zonas tan ásperas y tan duras, hasta cuándo estuvieron aquí, si realmente solo se dedicaban al pastoreo o hacían otras actividades, qué recursos explotaron y cómo explotaron esos recursos, quiénes eran los que subían de las distintas partes de la isla, cómo vivían aquí, cómo morían en la cumbre, cómo eran los espacios funerarios y si a lo largo del tiempo la ocupación siempre fue la misma, siempre por los mismos motivos, si no hubo cambio. Entender también la movilidad y entender también pues, el significado social, la organización social que estaba detrás de todo este asentamiento, de todos estos asentamientos y el valor simbólico que podría tener en relación con el Teide. Por lo tanto, había toda una serie de preguntas que estaban sin respuestas y lo que nos planteamos a partir de los años, del año 2010 aproximadamente, fue un programa de investigación, una planificación que se enmarcó en distintos proyectos de investigación que se relacionan aquí, en este margen, que llegan prácticamente hasta la actualidad, distintos proyectos de investigación que trataban de responder a esas preguntas y que además incidimos en algunas zonas concretas que están marcadas en el mapa, que eran zonas que se seleccionaron porque tenían un potencial de investigación importante y ahí incidimos la investigación a partir de ese momento. Bueno, los objetivos de ese nuevo programa de investigación eran, en principio, los que tienen ustedes aquí, realizar sondeos y excavaciones arqueológicas en los sitios que habitaron. Sorprendentemente, no se habían hecho excavaciones arqueológicas en estos sitios, solamente se contaba con la excavación realizada por la doctora Bertila Galván en el Valle de Chafarí a principios de los 90, pero prácticamente no se había hecho ninguna excavación, Cuscoy no había hecho ninguna excavación en las viviendas. También el segundo objetivo era revisar los yacimientos sepulcrales, que eran yacimientos muy maltratados, y revisar también y analizar los restos humanos, es decir, sacar el máximo partido del estudio de los restos humanos que procedían de esos yacimientos sepulcrales, obtener sobre todo una batería de dataciones absolutas para poder establecer una cronología, que carecíamos de cronología, no sabíamos qué cambios se habían producido a lo largo de toda la ocupación, y estudiar unas áreas de producción, las canteras de molinos, canteras de obsidiana que se habían documentado durante la elaboración de los inventarios y que necesitaban estudiarse a fondo. También estudiar las vías de comunicación como uno de los aspectos más importantes de la ocupación guanche de las Cañadas y hacer todo ese tipo de estudios utilizando, como es lógico, los nuevos procedimientos de la arqueología que había cambiado mucho a lo largo del tiempo. Bueno, lo primero que nos planteamos, como dije antes, los objetivos, el primero de ellos, uno urgente, era hacer excavaciones arqueológicas. Excavaciones arqueológicas en esas viviendas, esos yacimientos de superficie, generalmente los designamos como cabañas, para poder ver cómo era ese modelo de asentamiento, cómo era el tipo de arquitectura, cómo era la funcionalidad, y se hicieron distintas excavaciones en estas viviendas, en distintos sitios de las Cañadas, que fueran además representativos de toda la zona de este territorio. Bueno, efectivamente los guanches no habitaron exclusivamente en cuevas, digamos que esto es una idea muy generalizada que no corresponde con la realidad, porque además de vivir en cuevas también vivían en estructuras construidas como esta que pueden ver ustedes en la imagen, yacimientos de superficie, casas, cabañas, algunas de una envergadura importante como esta que pueden ver ustedes que está situada en la montaña de Los Pinos. Realmente este es otro ejemplo de estas estructuras excavadas en las Cañadas, en una visión, en una visión diurna y en una visión nocturna. Y aquí se puede ver que este tipo de construcciones los encontramos con muy buena conservación en las Cañadas, cosas que no suceden en el resto de la isla porque evidentemente el crecimiento demográfico, los núcleos urbanos, las roturaciones han impedido que este tipo de yacimientos llegue hasta nosotros. Sin embargo, en las Cañadas se conservan muy bien
y se pueden estudiar muy bien, como pueden ver aquí. Esta es una de las mejor conservadas que se ha podido excavar en los últimos años. Bien, este tipo de estructuras habitacionales ya las había definido Cuscoy. Cuscoy ya había encontrado este tipo de espacios, él los llamaba cabañas o refugios, él los imaginaba así, como ven ustedes aquí, con estas cubiertas, y realmente este tipo de espacios habitacionales, de estructuras, pues deberían ser posiblemente muy parecidas a estas que pueden observar en esta imagen, que corresponden con cabañas del Atlas y que parte del equipo ha estado estudiando, y bueno, que tienen esta cobertura vegetal y también que tienen una cobertura, se ayuda con una cobertura de piel. Probablemente fueran muy parecidas las que nos encontramos en las cañadas y podemos, aquí la pueden ver, lo que no nos vamos a encontrar, lo que no nos encontramos son las cubiertas. Evidentemente, las cubiertas no se encuentran, lo que nosotros nos encontramos, el registro arqueológico, es generalmente los muros muy derruidos, como ven aquí, en algunos casos menos derruidos y en otros casos pues muy bien conservados como en las imágenes inferiores. Pero no conservamos, como es lógico, lo que sería pues la estructura, la cubierta de este tipo de construcciones. Bien, realmente se trata de unas construcciones pequeñas, no tienen dimensiones muy amplias, como pueden ver ustedes aquí. Estos son los croquis que se hacían durante el inventario, cabañas pequeñas, ligeras, que podían ser fácilmente levantadas, que podían ser renovadas y acondicionadas todos los años cuando se volvía a este espacio, que tienen casi siempre esta forma circular, que a veces son exentas, como las que tienen en esta imagen, pero que lo más frecuente es que se adosen a afloramientos rocosos que les da protección, que de alguna manera sirve como elemento constructivo y también como protección en torno al cual se levantaba el muro. En el interior de estas construcciones nos vamos a encontrar pues, restos arqueológicos abundantes, normalmente cerámica, industrialítica, como ven ustedes aquí, tanto en el interior como en el exterior. Estas cabañas, estas pequeñas estructuras están muy adaptadas al territorio, hay una adaptación total a las condiciones naturales del medio y de alguna manera a la movilidad que implica estar en las cañadas, y dentro de la sencillez, son estas las más frecuentes, a veces adquieren una cierta complejidad en cuanto a su organización. Por ejemplo, aquí hay dos que están unidas y en algunos casos, bueno, pues lo que nos vamos a encontrar, como aquí, pues son apoyándose en distintos afloramientos, pues se van a crear distintos espacios funcionales, casi habitaciones, como ven ustedes aquí, a veces con estructuras internas, como la que ven aquí, es decir, que no son tan sencillas como aparentemente parecían. Bien, este tipo de construcciones, de superficie aparece a veces en... porque está... A ver, así. Ahora sí. Bueno, aquí lo pueden ver. Este tipo de construcciones a veces se acumulan, de alguna manera hay zonas con una gran concentración, como por ejemplo sucede en la Grieta, y se forman auténticos poblados. Es decir, son pues, cabañas, chozas agrupadas, pero con una intensidad importante. Y aquí pueden ver, pues, en una fotografía aérea, algunas de estas cabañas que se trabajaron en la Grieta, aquí las pueden ver, están marcadas, y después delante de las cabañas hay una llanada. Realmente la vida no se hacía en el interior de las cabañas, en el interior de estas construcciones, bueno, pues se pernoctaba o se refugiaban, pero la vida se hacía en el exterior y por lo tanto las evidencias arqueológicas normalmente nos las vamos a encontrar en la zona externa de lo que serían esas pequeñas chozas, esas pequeñas construcciones. En las de la cañada de la Grieta, ahora
en cuanto lo pase, aquí lo pueden ver. Bueno, aquí los tenemos. Esto sería la construcción característica, lo que nosotros nos encontramos, es decir, esos muros muy desmantelados, muy derruidos, pero donde todavía se puede ver cómo era ese espacio habitado, apoyado en estos afloramientos. Estos son esos conjuntos que antes decía que se encontraban en la grieta, pues de una forma abundante, formando pues casi un poblado. Y se hicieron algunas excavaciones dentro de lo que serían este tipo de estructuras, excavaciones que permitieron ver, bueno, pues el nivel de derrumbe de lo que serían los muros y la distribución de las evidencias arqueológicas tanto en el interior, como dije antes, como en el exterior. Como les decía anteriormente, este tipo de construcciones, pues a pesar de la importancia y del número que se había documentado durante la realización de los inventarios, no se había excavado. Así que uno de los primeros objetivos era excavar algunas de estas casas, algunas de estas cabañas y excavarlas bueno, pues con los procedimientos actuales, evidentemente, para poder tener el máximo de información sobre lo que sería este tipo de construcciones. De tal manera que la primera que se excavó está un poquito en el margen del Parque Nacional, pero nos sirve de ejemplo. Cuando se localizó, se conservaban los muros. En el interior había una enorme cantidad de evidencias arqueológicas, sobre todo de fragmentos de cerámica, como ven ustedes aquí. Y bueno, aquí estaría la cabaña y esta sería la visión del Teide Viejo desde la cabaña que se excavó en la montaña de Chazogo. De una forma muy breve, les voy a poner algunas de las principales características de esta excavación, con los principales resultados. Bueno, después de la excavación afloraron esos muros, que son unos muros bastante potentes. Aquí podemos ver la forma de esos muros, las zonas de acceso, pero quizás lo más interesante es que en la parte central se documentó una gran estructura de combustión, un hogar perfectamente delimitado. Aquí lo podemos ver en proceso de excavación y aquí lo pueden ver. Una gran estructura de combustión, un hogar que articulaba todo el espacio interno. De alguna manera la vida se hacía en torno a lo que sería esa estructura de combustión. Aquí pueden ver también que bueno, se identificaron 9 niveles, 9 unidades estratigráficas. Podemos ver que la unidad más antigua correspondía al siglo XIII, y la más reciente al siglo XVII. Es decir, en el siglo XVII todavía se estaba viviendo al modo aborigen, podríamos decir, en lo que sería este tipo de construcciones. Luego veremos que esto no es el único caso. Las excavaciones que se hicieron permitieron ver, como les dije antes, pues esa estructura de combustión centrada, la dispersión de los materiales, tanto en la superficie inicial como en la superficie última. Y bueno, aquí uno de los datos más interesantes es que se pudo también excavar de una forma muy rigurosa la estructura de combustión. Se tomaron muestras también en el yacimiento para poder hacer análisis sedimentarios, sedimentológicos, microestratigráficos, realmente que eso podía dar muchos datos sobre lo que era la composición, por ejemplo, en este caso, la composición del combustible analizado por 2 especialistas, 2 antropólogas, pues determinó que fundamentalmente estaban usando el pino, la retama y el codeso. Digamos que el pino, la madera de pino, era la leña que fundamentalmente se utilizaba aquí. Bueno, aquí tienen un poco el proceso de toma de muestras, las muestras sedimentarias, para poder establecer, pues, lo que les decía antes, ese tipo de características relacionadas con la microestratigrafía que se están analizando ahora en profundidad. No voy a entrar en los detalles, en el laboratorio de Carolina Mayor en la universidad. Bueno, es importante también reseñar que la excavación documentó una gran cantidad, perdón por tanto baile, bueno, una gran cantidad de materiales arqueológicos de todo tipo, es decir, que se distribuía de esta manera,
como les decía antes, básicamente en torno a la estructura de combustión, pero en un lado de la estructura de combustión, como ven, hay una zona que está más limpia de materiales y también en la zona externa, muy cerca del acceso de la cabaña. Y junto a esta cabaña principal, a esta estructura principal, aparecieron otras estructuras anejas que también fueron excavadas, que aquí se muestran, pero que no tienen ningún tipo de estructura de combustión, es decir, que tenían una funcionalidad distinta. Bien, pues en el interior de esta excavación se detectaron una gran cantidad de materiales que paso muy brevemente a comentarles. Realmente aparece la cerámica que pertenece prácticamente toda a lo que sería este tipo morfológico, a este grupo 1 definido para la cerámica de Tenerife, es decir, que tiene la morfología que pueden ver ustedes aquí, está fragmentada, pero si se ve la forma reconstruida, se ve que corresponde con esta tipología, una gran cantidad de industria lítica, sobre todo obsidiana, industria lítica obsidiánica que ha sido trabajada, bueno, desde el punto de vista tecnológico y que se ha clasificado, como pueden ver ustedes aquí, se han podido hacer estudios sobre la tecnología de esta industria obsidiánica. Es importante también destacar la presencia de objetos de adorno personal que, bueno, a veces se piensa que solo estaban presentes en los yacimientos funerarios, pero no es así. Aparecen también aquí. Esto es una cuenta de barro cocido y aparece una cuenta muy poco conocida dentro de lo que es el registro arqueológico de Tenerife, tallada en una pumita, una materia prima cercana, bueno, pues una cuenta tallada en pumita. En el yacimiento nos encontramos también un registro relacionado con los desechos culinarios. Son restos de cabras y ovejas que han sido también analizados por la especialista en arqueozoología y bueno, se han analizado más de 11.000 pequeños fragmentos. Se ha podido detectar que no eran muchas las cabras, había alguna oveja, pero no era mucha la fauna que había en el yacimiento, pero lo que sí se observa en esas pequeñas esquirlas es las marcas de corte del procesamiento de estos animales, es decir, como las marcas de carnicería, podríamos decir. Incluso en algunos huesos se detectaron las huellas de los dientes humanos, es decir, las huellas de las mordidas. Bueno, aquí tienen ustedes que se pudo hacer este estudio también de ese registro faunístico y de gran interés también, que ha sido pues, publicado, el registro botánico, que se ha conservado gracias a que estaba carbonizado y donde se pudieron detectar pues, semillas de cebada, mocán. Es muy frecuente la presencia del mocán en los yacimientos que se han excavado y bueno, el mocán era una planta que para ellos en esta zona no se puede dar, pero la trasladarían porque tiene un especial significado con el que hacían pues, incluso productos terapéuticos. Y lo más interesante es la presencia de este conjunto de semillas de amagante que no se habían localizado en ningún yacimiento de Tenerife y que también fueron consumidos por este grupo. Esto es algo que en La Palma sí se conocía, que se utilizaban también como alimento, es decir, para hacer gofio, pero que en Tenerife no se habían documentado. Aquí está pues, el estudio que se hizo sobre las maderas y, como les dije antes, se había detectado fundamentalmente el pino, ¿no? la madera de pino. Bien, quizás otro de los aspectos interesantes, antes les comenté que no se conocían las cubiertas no se conservan, pero en este yacimiento se encontraron, como ven ustedes aquí, algún tronco, un tocón de madera que estaba alojado en esta zona y que de alguna manera debía corresponder con lo que sería un poste sobre el que se colocaría la cubierta, de tal forma que bueno, se hicieron pues, algunos intentos con un arquitecto para reconstruir un poco cómo sería esa posible cubierta de la casa de Chazó, es decir, una cubierta parcial, como ven ustedes aquí, apoyada en esos postes de madera, y aquí, bueno, un poco la pueden ver integrada en el paisaje.
Y lo mismo ocurre con la excavación, y ya con esto acabo esta parte, la excavación de la fortaleza que antes mostré, que se conserva muy bien, vean que tiene la misma distribución, es decir, ese muro, ese espacio circular, y en el interior también se encuentra una estructura de combustión y también se encuentra, como ven ustedes aquí, un tocón de madera bien sujeto por estas piedras, un tocón de madera aquí y aquí, que también debe ser parte de lo que serían esos postes de sujeción de las cubiertas. Bien, además de las casas, de las cabañas, esas estructuras de superficie, también se han hecho excavaciones en cuevas de habitación. Aquí les muestro una de las que se han excavado, que es una cueva muy conocida, la que se encuentra en Los Roques, que ahora está cerrada, una cueva que realmente se ha utilizado y se ha visitado prácticamente hasta la actualidad, donde yo creo que casi toda la población de Tenerife ha merendado. Pues esta cueva, que estaba tan alterada, la pongo como ejemplo para indicarles que a veces los yacimientos no se deben descartar pensando que ya están muy alterados y por lo tanto no vamos a obtener ninguna información de ellos. En el interior de este tubo volcánico se pudo documentar una estructura que se está excavando y además nos está dando una datación antigua, con cierta antigüedad, del siglo IX, y además se han podido hacer estudios, ahora los vemos, como antes dije, estudios, a ver si, en un paquete sedimentario importante que se conserva, a pesar de todas esas reutilizaciones y de todas esas alteraciones, se conserva un importante paquete sedimentario que ha permitido hacer estudios micromorfológicos, de microestratigrafía, estudios que están en marcha y que están dando pues, resultados realmente importantes. Por lo tanto, aplicar nuevos métodos arqueológicos a yacimientos que pensamos que ya no nos van a dar información, realmente es un recurso importante para obtener todavía mucho más de lo que sabemos de la ocupación de los guanches. Y bueno, ahora voy a pasar a otro de los aspectos más interesantes, solo iba a destacar algunos resultados de los más interesantes, que la existencia del descubrimiento, la localización de dos grandes canteras para trabajar los molinos de mano, dos grandes canteras que se encuentran en dos sitios muy diferentes de las cañadas, en la zona de Los Corrales y en la zona de Cruz de Tea, como ven ustedes, son muy distantes unas de otras. Esto sería la Cruz de Tea, la cantera en la zona de la Cruz de Tea, y esto sería en Los Corrales. Bueno, en este tipo de cantera se realizan estos molinos, todos ustedes conocen, estos son muy conocidos, son estos molinos de mano circular. Es uno de los objetos más conocidos y más y que más se conservan dentro de lo que es el registro material de los guanches. Se conservan precisamente por sus características pétreas. Es un elemento imprescindible porque está relacionado con la molturación, con el procesamiento de la harina, del gofio, y se conservan los molinos desde que empezó la arqueología en Canarias, se recogieron además de forma muy indiscriminada y formaron parte de las grandes colecciones de todos los museos, como pueden ver ustedes aquí. Este molino circular de estas características siguió utilizándose en el medio rural de Canarias hasta prácticamente principios del siglo XX, incluso más, y tiene mucha vinculación con los molinos que se encuentran en el norte de África. Con el tiempo, en las casas canarias, ven ustedes, siempre un espacio principal estaba dedicado a este tipo de molino, y bueno, con el tiempo se fue convirtiendo en un elemento simbólico, representativo, identitario de lo que es la cultura guanche, de tal manera que es casi el símbolo, ¿no?, que representa lo que sería al guanche de Tenerife. Bien, pues se conocía muy bien, pero realmente se sabía muy poco de lo que era la fabricación de los molinos, las técnicas, toda la tecnología de producción y de fabricación de estos elementos tan importantes.
Estos molinos están hechos en este tipo de roca volcánica, roca vacuolar, porosa, como ven ustedes aquí, y estas características porosas, esas irregularidades de los poros, es lo que da precisamente esa capacidad abrasiva, la capacidad mordiente de las muelas del molino para triturar y para fabricar la harina. Esta materia prima, la materia prima de roca porosa, es muy frecuente, se encuentra en todas partes de la isla de Tenerife, pero en las cañadas no solamente es abundante, a ver si puedo pasar sin... Es abundante, se encuentra en todas las formas posibles, como ven ustedes aquí. Es decir, no solo es abundante, sino que además es muy visible y tiene como muy fácil acceso en todas las zonas donde aparece. De tal manera que aquí tenían una materia prima muy fácil de obtener y muy fácil de trabajar para elaborar este tipo de utensilios que era fundamental dentro de lo que sería su cultura material. Bueno, aquí pueden ver una imagen de una de estas canteras que tuvimos la oportunidad de localizar casi intactas, de tal manera que esto que ven ustedes aquí, donde marca la flecha, bueno, pues es un caos de lascas, de roca, que si nos fijamos bien, si nos acercamos, vemos cómo no es tal, sino que podemos ver que hay preformas de molino, como ven ustedes aquí, preforma fragmentada, molinos que durante su proceso de fragmentación se han roto, como ven ustedes aquí también en la imagen, y todo esto que ven aquí pues son las lascas del desecho de la talla de estos molinos. Esta es la montaña de los Corrales y de forma parecida, es un poco diferente, bueno, esto es otro de los molinos, tenemos la cantera taller de la montaña Cruz de Tea, que en este caso, bueno, pues ven ustedes lo mismo, esto serían esas preformas de los molinos, el molino fragmentado, lo que se queda en la cantera es lo que no sirve porque se ha roto, es decir, se desecha durante el proceso de fabricación y como les decía, son canteras que se han encontrado prácticamente intactas. Aquí pueden tener pues un molino que se fracturó mientras se estaba tallando y ha quedado in situ con todas las lascas del tallado, del proceso de talla. Es como una foto del momento en que se rompió y quedaron pues todos los desechos de las lascas al lado, de tal manera que se ha podido reconstruir todo el proceso tecnológico de fabricación del molino. Bien, les decía que el molino se conocía bien, poco se había estudiado y como siempre es Luis Diego Cuscoy, el primero que hizo un estudio con don Elías Serra Raffol en 1950, donde hizo un estudio sobre los molinos, de las formas principales de los molinos circulares rotatorios de todas las islas y fue donde dio a conocer las preformas que él había encontrado en una cantera también existente en Las Cañadas, que él reconoció en 1947. Nosotros no la hemos podido encontrar, pero lo que él describe corresponde perfectamente con lo que es una cantera de molino, que está situada en la Cañada de Pedro Méndez y donde él publica algunas preformas que son perfectamente compatibles con lo que nosotros hemos visto en las otras canteras. Después de este trabajo no se volvió a hacer nada más sobre los molinos y ese fue pues, nuestro objetivo, es decir, intentar profundizar en el conocimiento, ya que teníamos la oportunidad de que estaban prácticamente intactas las dos canteras, pues profundizar en el conocimiento de todo el proceso de trabajo de las canteras, es decir, la materia prima, dónde estaba y cómo se seleccionaba, cómo se llevaban a cabo las distintas técnicas de fabricación del molino, si era una actividad que necesitaba una especialización o que podía hacerla cualquiera, si las piezas después se distribuían y cómo se distribuían, y el papel, digamos, social que pudo haber tenido este tipo de canteras en Las Cañadas. Para que sea una cantera, lógicamente tenemos que tener la materia prima en el mismo sitio donde nos vamos a encontrar también las evidencias de extracción y el procesado de lo que es el trabajo de fabricación de los molinos. Bueno, las canteras son yacimientos muy extensos. Aquí pueden ver una imagen mientras se están tomando datos de lo que serían esas
preformas que se localizan, son yacimientos muy extensos y se tuvieron que emplear nuevos procedimientos metodológicos a fin de investigar y conservar esas evidencias in situ, es decir, que casi todo el trabajo se hizo en campo, porque la idea es solamente recoger lo necesario y que las evidencias arqueológicas relacionadas con la cantera se quedaran integradas en la cantera, que es donde tenían sentido, lógicamente, en el sitio donde estaban colocadas. De tal manera que, bueno, a partir de un proyecto de investigación, se empezó a trabajar en qué sería, bueno, esto sería, no les voy a cansar, los procedimientos que se utilizaron para un poco registrar geoespacialmente todas las evidencias arqueológicas, todas las fases de trabajo que se podían detectar. Se hizo pues una serie de fichas individualizadas con todos los datos de todos los elementos que aparecían en la cantera, que luego se informatizó y lo más importante que saltó es que se pudo establecer, como les decía, por primera vez teníamos la oportunidad de ver todo esto in situ. Bueno, pues se establecieron distintas categorías. La primera categoría era la muela terminada o la muela completa, que evidentemente esto es lo que menos nos encontrábamos en las canteras. Cuando se terminaba el molino con éxito, pues sencillamente se llevaba a otro sitio donde era utilizado. Pero lo que sí nos encontrábamos, que lo denominamos categoría 2, es piezas de molino que se habían fragmentado y que no se desecharon, sino que se convirtieron en herramientas para fabricar otros molinos. Es decir, de alguna manera son piezas reutilizadas y reutilizadas para proseguir siendo utilizadas como herramientas para la fabricación de las piezas. Y lo más importante, la categoría 3, es la preforma, es decir, toda una serie de preformas enteras o fragmentadas en distintas fases de ejecución, que es lo que nos permitía ver cómo se elaboraron los molinos. Aquí lo pueden ver, esta es la categoría 3, esas preformas. Siento mucho la jerga arqueológica, pero yo creo que lo pueden entender. Bueno, son 4 fases de ejecución que están aquí, 4 fases de trabajo que se fueron clasificando atendiendo a los datos que íbamos observando, a la morfología y a las huellas técnicas que nos podíamos encontrar. Y se las voy a mostrar muy brevemente porque es uno de los resultados más interesantes, si lo puedo pasar. Esto es la fase 1, que ven ustedes aquí. Esto es prácticamente cuando seleccionan el bloque, van a seleccionar el bloque. Este bloque del soporte donde luego se va a trabajar el molino prácticamente no se diferencia nada de un bloque natural, solo que ya empezamos a ver lascas de extracción, huellas de la extracción, las primeras huellas de extracción. Vemos como prácticamente tiene la misma forma natural, pero podemos observar cómo ya se han empezado a desbastar, a deslascar. Esto es lo que ven aquí, en la imagen superior. Luego tenemos la fase 2 y esta ya pueden ver perfectamente cómo se sigue trabajando, ya se le intenta dar a la forma circular característica del molino. Vean cómo se ven las lascas de extracción, todavía se están desbastando, deslascando. Se le está dando esa forma circular, aquí lo pueden ver, todavía falta por quitar estas lascas y esta es la parte más peligrosa de la fabricación de los molinos, por lo que hemos detectado en las canteras, es cuando se rompen. Se rompen, como ven ustedes aquí, con mucha facilidad, entonces lo que nos encontramos son mitades en esta fase. Es la fase más peligrosa que debe requerir pues, una capacidad técnica importante. Y luego la fase 3 es cuando se termina de ya redondear el molino por abrasión, es decir, se regulariza, como ven ustedes aquí, y también en este momento se producen, como ven, siempre hay esa fractura que inutilizan el molino, y bueno, y es lo que hace que nosotros los podamos recuperar después, ¿no? Bien. Y esta es la fase 4, que es la menos, esto es prácticamente la que menos se encuentra porque, bueno, a veces se fracturan cuando se están haciendo los agujeros, algunos elementos, o en las fases finales de abrasión, de avivado, de estriado y de los huecos que se hacen en la superficie externa. Esta sería una fase muy poco representada en las canteras. Bueno, aquí lo pueden ver en su secuencia, como vimos, y el molino terminado, la muela superior
y la muela inferior, que a veces no está perforada del todo, como ven en esta imagen. Bien, pues estas canteras, este proceso tecnológico se puede ver con todo tipo de detalle, porque también nos... Ay, perdonen el baile de imágenes. Aquí. A ver si lo conseguiré. Aquí. Bueno, aquí lo pueden ver. Podemos ver toda una serie de huellas de todo este trabajo, como pueden ver, ese ranurado, ese piqueteado bien marcado, como pueden ver en esto se encuentra también en esas canteras, y las herramientas que utilizaron para hacer este tipo de procesos de trabajo. Herramientas que son siempre apuntadas, como ven ahí. Estas serían ese tipo de herramientas que están fabricadas en un material no poroso, sino un material compacto, y a veces la materia prima que utilizaron para fabricar las herramientas se encuentra cerca de donde están trabajando los molinos, como es en este caso que la cantera de Los Corrales. Bueno, por lo tanto tenemos todos los datos para reconstruir estos procesos de trabajo. También es importante las lascas de ese proceso de trabajo, de tallado, de desbastado, que se encuentran de forma muy abundante en el entorno donde se está trabajando los molinos, que tienen unas formas determinadas donde se da el punto de impacto, donde se golpea para extraer la lasca, que tienen esta forma determinada y que, bueno, han podido ser, gracias a este tipo de hallazgo, han podido ser estudiados en el laboratorio después por distintos especialistas, se han hecho incluso tesinas y tesis doctorales, y también todo el conocimiento que hemos tenido de ese proceso tecnológico pues ha permitido establecer estudios experimentales, reproducir con las mismas herramientas y con el mismo tipo de roca todo el proceso de fabricación de los molinos, y al mismo tiempo que es para reconstruir la tecnología, pues para ver qué tipo de movimientos se hace mientras se están fabricando los molinos, ese tipo repetitivo, sobre todo cuando es el movimiento de abrasión, que es el más pesado, el más largo de los molinos, para poder reconstruir pues, las marcas musculares que puede dejar este tipo de actividad. Son marcadores biomecánicos para ver si después podemos reconocerlos en el estudio antropológico de algunos huesos. Bueno, y esto también es importante porque el análisis espacial de las distintas fases de los molinos, como pueden ver ustedes aquí, son yacimientos muy extensos donde podemos ver qué fases se hacen y cómo se distribuyen a lo largo de la cantera, pues permite también reconocer pues, cómo serían esos procesos de trabajo. Por ejemplo, aquí tienen la cantera de la montaña Cruz de Tea, donde vemos que se coge la materia prima, las primeras fases se cogen cerca de la montaña, pero luego se trasladan a estas pequeñas cabañas adosadas a estos afloramientos, como antes comentamos, realmente es un pequeño refugio, y en torno a lo que sería este afloramiento a veces hay un pequeño muro. Bueno, aquí es donde se talla el molino y donde nos vamos a encontrar pues, todas esas evidencias relacionadas con la talla del molino. Otro aspecto importante, y vean ustedes todo lo que se pudo extraer de este tipo de yacimientos. Bueno, esto es también en la cantera de la Cruz de Tea, donde había no solamente estos talleres que vimos antes, sino también había una casa que se pudo excavar, una casa que presentaba las mismas características, lo ven ustedes aquí, el muro, la estructura de combustión en el centro, pero había una estructura adosada que lo que presentaba era talla de molino, es decir, que aquí traían también el molino cerca de donde estaba la choza, y aquí también procedían a seguir tallando lo que serían este tipo de utensilios. Bueno,
Y también es interesante, y en esto estamos trabajando en la actualidad, es que nos planteamos hacer el estudio, el análisis geoquímico de la materia prima, de las canteras, de estas dos canteras sobre todo, para ver si habían diferencias entre la materia prima de una y de otra y poder analizar luego la distribución de los molinos, diferenciar qué molinos se habían hecho en una o en otra, y efectivamente hay diferencias en algunos componentes de lo que sería la materia prima que nos va a permitir establecer la movilidad de estos molinos, de estas piezas, una vez fabricados. Y si los molinos son importantes y la cantera de molinos es importante, no menos importante es las canteras y talleres de fabricación de herramientas de obsidiana, una materia prima que era esencial para los guanches, que ya la recoge Alonso de Espinosa en el siglo XVI, diciendo específicamente lo que es lo cierto, es decir, que como no conocían el metal, tenían que trabajar la roca y que la obsidiana era una de las rocas que les permitía hacer esos elementos cortantes que son característicos dentro de la industria lítica de Tenerife. Al igual que ocurría con las canteras de molino, bueno, pues las principales canteras taller de obsidiana se han encontrado en las inmediaciones del Teide, en el Tabonal de los Guanches, está un poquito al norte, en la parte septentrional, en la zona de Pico Viejo, que ven ustedes aquí, y en la zona del Tabonal Negro. Y estas canteras taller, pues bueno, muestran las mismas características que antes vimos, es decir, se trata de esas zonas donde hay una gran cantidad de materia prima, y al mismo tiempo nos vamos a encontrar junto a la materia prima pues toda una serie de desechos de la talla, incluso también, como vimos, pues las herramientas que se utilizaban. Aquí la pueden ver, esto sería un percutor que está asociado a lo que sería el trabajo en esta cantera de obsidiana. Estas canteras taller empezaron a ser estudiadas hace ya algún tiempo por Bertila Galván Santos, y sobre todo fue objeto de la tesis doctoral de Cristo Hernández Gómez, y bueno, ellos han trabajado profundamente todo el proceso tecnológico relacionado con lo que sería la extracción de este tipo de herramientas y también el estudio bioquímico para poder diferenciar la pertenencia de estas materias primas a una zona u otra y ver la movilidad y la distribución de este tipo de herramientas. Y últimamente pues se siguen encontrando todavía canteras. Esta está, como ven ustedes, en la parte alta de la corona y bueno, tiene exactamente el mismo funcionamiento. Ven una distribución de los desechos del lascado, del trabajo de estas herramientas y bueno, actualmente hay un proyecto en marcha que está analizando a fondo todo este tipo de procedimientos. Bien, yo creo que si no pasa... Bueno, esto es una imagen de la cantera y ya termino rápidamente hablando de lo que sería el sujeto, el protagonista de todas estas acciones que hemos estado viendo en las cañadas y que tiene que ver pues, con los restos humanos que aparecen en los distintos yacimientos sepulcrales. Los yacimientos sepulcrales igualmente fueron empezados a conocer y a trabajar por Luis Diego Cuscoy. Él fue el que documentó los grandes cementerios que existen en el interior de las cañadas, la Cueva del Salitre y el Llano de Maja, también el de Roque Blanco, pero este está en los altos de la Orotava, y grandes cementerios que él tuvo la oportunidad de analizar, pero que ya cuando él los conoció ya estaban alterados. Realmente el problema de los cementerios, de los espacios sepulcrales en las cañadas, que como pueden aquí en la distribución, bueno, pues se reparten por toda la zona y algunos que son conocidos solo por las fuentes documentales, por la información oral, pero que no se han podido documentar en campo. El problema es que todos
han sido muy expoliados, muy alterados. Ya desde el siglo XIX hay citas de viajeros, en este caso del geólogo Carl von Fritz, que dice, refiriéndose a la cueva del Salitre, que desgraciadamente la barbarie ha destrozado todas las momias, es decir, ya no había momia, es decir, esto es una constante, los yacimientos sepulcrales suelen aparecer así, como ven ustedes aquí, con los restos muy alterados, muy dispersos, a veces, bueno, los elementos vegetales de las yacijas y los huesos muy repartidos en medio, pero realmente han sido yacimientos muy maltratados. Nosotros nos propusimos, y este sería uno de los últimos proyectos, pues, que se titula Los Guanches de la Cumbre, estudiar estos espacios sepulcrales realmente desde la perspectiva arqueológica, aunque se conoce mucho más, solamente hemos podido trabajar con 11, y también estudiar los restos humanos, establecer una revisión de las características bioantropológicas y genéticas de los restos humanos recuperados en esos yacimientos arqueológicos. El proyecto realmente lo que pretendía era revisitar de alguna manera, ver de nuevo las características estructurales de los espacios sepulcrales, o sea, volver a todos ellos, con procedimientos digitales y de representación nuevos, bueno, pues intentar analizarlos en profundidad y analizar no solamente el continente, ¿no?, sino analizar también el contenido, de tal manera que tenemos, bueno, pues este tipo de yacimientos fundamentales, es decir, tenemos grandes cuevas colectivas como la del Llano de Maja o como la de la Cueva del Salitre, donde se depositaban en su interior muchos individuos, es decir, se han podido documentar, según la documentación de Cuscoy, en torno a 40 individuos en cada una de estas grandes cuevas. Cuevas como la del Salitre que tienen ustedes aquí, que todavía tiene material en el interior y que se está trabajando con él. Y luego cuevas colectivas también, pero que no son grandes tubos volcánicos ni grandes cuevas, sino pequeñas grietas como esta que tienen aquí en la Angostura o esta en la Cañada del Capicho, donde daba cabida a un número menor de cuerpos, en este caso pues serían 8 y en este caso 2, y luego cuevas individuales, donde se depositaba un único individuo. Realmente en las cuevas de las Cañadas no hay ningún tipo de característica diferencial con respecto a las cuevas sepulcrales del resto de las islas, no hay ajuar, lo único que se encuentra muchas veces son las pieles de la envoltura de los cuerpos y los elementos vegetales de las yacijas que pueden ver aquí. Bien, en la revisión se pretendía no solamente estudiar los restos humanos y el continente, el contexto, sino también los elementos vegetales que estaban asociados a estos restos humanos y también otros aspectos de interés, como por ejemplo la presencia de salitre. En este caso, bueno, pues muchos de los restos vegetales que se documentan según la investigación de Paloma Vidal Matutano, pues son maderas de cedro. Y en cuanto al salitre, esto es frecuente porque hemos podido documentar que no solamente se elegían aquellas cuevas que se pensaba que eran aceptables, sino que trataban de elegir los Guanches como cementerio aquellas cuevas que tuvieran presencia de salitre o natron, es decir, ese componente que ven ustedes aquí, que hemos analizado y que permite la conservación natural de los cuerpos. Los Guanches lo que pretendían es que el cuerpo se conservara lo mejor posible y elegían pues esas cuevas que tenían este tipo de sales. Y bueno, por eso se conservan también las pieles de las envolturas de estos cuerpos. Bueno, la sorpresa es que al revisar estos yacimientos pudimos observar cómo todavía había restos humanos en algunos de ellos. Esta es la gran cueva del Llano de Maja, en la que Luis Leo Cuscoy hizo 3 campañas de excavación arqueológica y donde se documentó en un pequeño andén estos restos infantiles, que se trata de y voy un poco deprisa porque creo que ya me he pasado de hora, bueno, pues se trata de una pequeña niña
es niña porque se hizo el estudio genético, que tiene en torno a 1 año de vida y que tenía signos importantes de malnutrición, con también rasgos de escorbuto, es decir, estaba muy enferma y ahí fue depositada probablemente junto con los adultos que correspondía. Este caso también es interesante, no solamente se volvió al yacimiento para documentar las características de la grieta, es una pequeña grieta donde se depositó también un único cuerpo, en este caso también infantil, de un niño que es varón por los estudios genéticos y que presentaba, bueno, pues estaba realmente muy enfermo. Como ven ustedes, presentaba una miopatía, una debilidad muscular muy grande, con una retracción del cuello que le impedía comer, que le impedía tragar, que le impedía caminar, y además todo eso acompañado por signos de raquitismo, es decir, es casi inexplicable que ese niño esté en este sitio en mitad de Cañada de la Grieta, pero ahí está ese individuo. Y también todos los restos que pudimos recuperar, es decir, dentro de lo que sería ese análisis, bueno, se procedieron dentro del proyecto marco del estudio genético, es decir, todos han sido analizados genéticamente. Este individuo, por ejemplo, encontrado en la cueva de Cascajo, también es un individuo infantil que se analizó una pequeña falange y que dio bueno, se pudo determinar el sexo genético, el haplotipo del mitocondrial, y ahora está dentro del estudio genómico, que de alguna manera se ha comprobado pues, que tiene uno de los linajes fundacionales del archipiélago, un linaje muy frecuente, pero que también ha sido analizado dada su conservación desde el punto de vista de la reconstrucción facial y bueno, vendría a tener al final esta fisonomía aproximadamente. Siempre es muy difícil establecer la fisonomía de los niños. Y ya aquí quizás otro aspecto de interés, a ver si lo puedo conseguir, relacionado con los estudios genéticos, es que dado que los yacimientos sepulcrales se reparten por todas las cañadas, están en determinados lugares localizados, algunos son colectivos, pues nos planteamos si sería un funcionamiento reglado para determinados grupos, es decir, si funcionaban como auténticos cementerios de grupos por su procedencia o por relaciones de parentesco, de tal manera que se están haciendo también estudios genéticos en ese sentido y, por ejemplo, el yacimiento del Portillo nos ha dado pues además de una cronología muy tardía, nos ha dado relaciones de segundo grado de parentesco. Es decir, que es posible que existan esas relaciones entre los individuos depositados en el mismo yacimiento. Y quizás otro de los aspectos importantes que se ha podido hacer gracias al estudio de estos restos humanos es las dataciones absolutas por carbono 14 en hueso humano, porque en hueso humano son muy fiables, y bueno, tenemos ya una serie de dataciones que nos permiten ver pues, la cronología de ocupación, la más antigua corresponde, como dije antes, con el siglo V de la era, pero la más reciente está casi en el siglo XVII. Eso quiere decir que todavía con formas sepulcrales, con los mismos rituales guanches, se estaban enterrando individuos en el interior de estos yacimientos de las cañadas. Esto ocurre, por ejemplo, en el Salitre, hay dataciones del siglo XI y dataciones del siglo XVII, y la más antigua datación corresponde con los individuos que estaban en la cañada del Capricho. Pero como ven ustedes, bueno, hay toda una serie de dataciones intermedias que nos indican pues, esa larga ocupación de los guanches en las cañadas. Bueno, no voy a insistir en que, evidentemente, esas dataciones tardías pues nos indican esos guanches que, según toda la documentación escrita, se ocultaron en las cañadas después de la conquista y que cuando, por ejemplo, André Tebet pasó por aquí, hablaba de que en 1558, que es casi la fecha que coincide con el Portillo, hay restos de canarios salvajes que viven de raíces y de animales salvajes y saquean a los que se aproximan. Es decir, hay una pervivencia de estas poblaciones en las cañadas de forma evidente.
Y corriendo ya para terminar, otro aspecto importante es la existencia de una enorme red de caminos guanches que luego fueron reutilizados. La comunicación era muy importante. Estos antiguos caminos con signos de reutilización que ven ustedes aquí son auténticos monumentos arqueológicos, todas estas piedras rodadas marcando estos caminos, bueno, de alguna manera nos indican la movilidad, nos indican la comunicación y nos indican el papel fundamental que tuvo Las Cañadas en la comunicación para la isla de Tenerife desde la época guanche hasta que se creó el sistema actual de carretera. Este es un ejemplo de uno de esos caminos, el camino de la Reventada, que ha sido estudiado en profundidad y que es muy interesante porque podemos ver evidentemente muy reutilizado, esto está muy reutilizado, pero si nos fijamos y todavía en los laterales del camino podemos observar cerámicas guanches, están perfectamente localizadas in situ, cerámicas guanches, cerámicas tradicionales, cerámicas del siglo XVI, losa del siglo XVIII y losa actual. Es decir, las evidencias arqueológicas solo de la cerámica en torno al camino nos dan toda la diacronía de utilización de este tipo de senderos. Y bueno, esto ya para terminar, no solamente se han hecho todo este tipo de investigaciones, sino que se ha tratado de que esto tenga luego una difusión con material didáctico, con exposiciones itinerantes, con publicaciones, como ven ustedes aquí. Y ya ahora sí que termino, todo esto no es posible sin un equipo que ha ido creciendo a lo largo de los años y que se ha ido rejuveneciendo, como ven ustedes aquí, y que son ellos realmente los que han hecho posible que yo pueda hablarles esta tarde de todo esto. Muchas gracias.